El domingo pasado estuvimos viendo dos parábolas, el tesoro escondido y la perla preciosa. Y ahora vamos a hablar sobre una parábola que también dijo y habló el Señor, ¿verdad? Como ustedes comentábamos la vez pasada, el Señor utilizó las parábolas para dar enseñanzas acerca de una lección. Eran historias acerca de eventos, personajes, una historia, pero que tienen un propósito de dar una lección espiritual. En algunas parábolas se usan personajes, algunos son detalles, historias, eventos, algunas son parábolas muy largas, otras pequeñas, ¿verdad? Entonces, y decíamos que una parábola, hermanos, pues es una metáfora, es como una historia, una analogía donde se está dando una lección espiritual. A veces esas parábolas no requerían explicación, pero a veces el Señor daba parábolas muy complejas, de tal manera que Él mismo tenía que explicarlas. Y por ejemplo el caso del sembrador, cómo el Señor la da, y luego los discípulos después le preguntan, pero Señor, ¿de qué se trata? Y ya a sus discípulos les explica en qué consistía cada uno de los personajes, el sembrador, la tierra, la semilla. Entonces Jesús utiliza las parábolas como un medio para poder enseñar, porque pues no había videos, no había televisión. Entonces los profetas eran contadores de historias, muy buenos, por cierto, ¿eh? De tal manera que con sus palabras podían crear imágenes en la gente y ellos podían prácticamente estar viendo algo con las palabras que estaba compartiendo el profeta, en este caso el Señor, ¿verdad? Entonces era una simple manera de poder compartir esas lecciones o esas verdades espirituales profundas del reino del Señor. Entonces algunos dicen que deberíamos de utilizar las parábolas, el modelo de las parábolas para predicar, y otros argumentan que no, pero esas cosas al final de cuentas son secundarias. Pero aquí la pregunta es ¿por qué el Señor hablaba con parábolas? Y en una parte de su ministerio, ya en la última parte de su ministerio, casi en el último año de su ministerio, el Señor empezó a hablar mucho en parábolas. Y la razón es muy, muy clara cuando leemos estos versículos. Dice así, ahí en Mateo 13, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, la multitud. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, el Señor está hablando con parábolas a la gente para que no entiendan. Fíjense nomás. Eso es lo que dice aquí el pasaje, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Entonces, ¿qué leemos aquí, hermanos? Estamos leyendo que el Señor estaba hablando con parábolas para dar una lección espiritual, pero Él traía la agenda de que la gran multitud no entendiera. ¿Por qué el Señor no quería que entendiera? Porque ya en la última parte de su ministerio ya había un rechazo muy fuerte de los líderes espirituales, de algunos, de la gran mayoría del pueblo, y decía, bueno, yo les voy a hablar, voy a seguir enseñando, pero allá ya no voy a hablar como al principio, el sermón del monte, que es un sermón muy claro, ¿eh? Del capítulo Mateo 5 al 7. Ahora les habla por parábolas con la idea de que aquellos que tuvieran hambre, aquellos que quisieran saber más, se acercaran con Él y le preguntaran. Y aquellos que no tenían hambre y que andaban ahí por otras razones, que podía haber sido para sanarle o para que les diera de comer o porque hablaban muy bonito, entonces esa gente escuchaba las parábolas y se iban.
Pero los discípulos preguntaban. Y se preguntaban ellos, pues, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les das la lección directamente? Y decían, porque sus corazones se han engrosado. O sea, en otras palabras, están encallecidos sus corazones. No escuchan, tienen oídos y no oyen. Tienen un cerebro y no entienden. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en las parábolas, la parábola que vamos a ver en esta mañana, está en esa parte. Es una parábola que directamente no se puede encontrar en la lección principal. Es la del buen samaritano. Entonces, en resumen, las parábolas tenían un doble propósito: esconder la verdad a la gente arrogante y soberbia, y también revelar la verdad a aquella gente que estaba ansiosa, a aquellas almas que estaban ansiosas buscando al Señor. Entonces tenían doble propósito. De hecho, como les decía, no siempre el Señor habló con parábolas, pero podemos ver otro versículo ahí en Marcos 4. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que el que quiera, el que tiene hambre del Señor va a preguntar y va a venir conmigo para que yo le explique la parábola, pero la mayoría no les interesaba. Lo escuchaban la parábola y se iban, pero los discípulos, a ellos sí les declaraba todo, ¿verdad? Entonces, son enseñanzas, son historias con enseñanzas profundas, pero que al escucharlas sin hambre, sin esa búsqueda de Dios, pareciera que las parábolas tienen enseñanzas muy simples, muy sencillas, que cualquiera podría haberlas dicho, ¿eh? Pero no es así. Las parábolas tienen lecciones muy profundas para aquel que quiera oír, aquel que quiera entender. Entonces el Señor habló mucho de esto. Por ejemplo, en este caso, tampoco estamos diciendo que vamos a encontrar cosas muy rebuscadas, ocultas en las palabras de las parábolas. Por ejemplo, en el caso del buen samaritano, vemos que samaritano sana al hombre que habían sido robado en el camino, y lo toma y cura sus heridas con aceite y con vino. Entonces algunos dicen, no, es que el aceite representa el Espíritu Santo y el vino la limpieza. No, hermanos, aquí no se trata de estar viendo cosas que no están. Hermanos, hay predicadores que les gusta estar haciendo analogías y estar agarrando pasajes, y de allí se agarran para enseñar algo que no dice la palabra, que no dice la parábola, y que no es la intención que tiene el Señor. Entonces tengamos cuidado. Hay una lección muy importante en cada parábola, como veíamos antes, tesoro escondido y la perla preciosa, el domingo pasado, y aquí en esto también. Entonces vayamos pues, hermanos, allí a Lucas. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, Padre, te pedimos que nos ilumines, Padre. Toques nuestro corazón con el mensaje de tu palabra de esta mañana. Que seas tú, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros oídos, abra nuestras mentes, y podamos escuchar tu mensaje a través de esta parábola. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos allí, abren sus Biblias ustedes ahí en Lucas capítulo 10, y vamos a leer esta parábola para tener una idea de qué se trata para aquellos que no la conozcan. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó, y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una historia muy conmovedora. De hecho, hermanos, es la parábola más conocida en el mundo. Gente que no es creyente, gente que inclusive no es cristiana, conoce de esta parábola. No hay otra parábola que sea más conocida y más popular de los evangelios y del Señor Jesucristo como la del buen samaritano. Todo el mundo la conoce. De hecho, hasta decimos: no, hombre, es que salió es un buen samaritano, hizo esto y aquello. Aplicando la parábola a una persona que ayuda a un indefenso, a alguien que está en necesidad. Entonces, y por el hecho de ser tan conocida, pensamos que entendemos cuál es la lección importante o la lección principal de la historia, hermanos. Por el hecho de que es a veces tan obvia que pudiéramos decir: no, pues oye, es obvio que esta parábola se trata de la exhortación a los necesitados. Nos está regañando el Señor para que seamos conmovidos con la necesidad del que está en el camino, de aquel que tiene una necesidad imperiosa, fuerte en su vida, y dice el Señor que debemos de actuar. Todo el mundo creemos que eso es, la mayoría. Es más, de hecho, mucho tiempo, durante muchos años en mi vida, yo pensé que esa era la lección principal. Y así es como la conoce el mundo también, y la mayoría de los creyentes. Pero no es así, hermanos. El Señor está tratando de enseñar algo más profundo aquí. No es que no quiera el Señor que nos conmovamos con la necesidad de la gente. No es que no quiera el Señor que cuando veamos a alguien por el camino no respondamos. Claro que sí. Ahí podemos ver esa lección también, pero no es la principal por la cual el Señor la dijo y la compartió a este intérprete de la ley. Por eso es importante saber, porque esto es importante para nosotros como creyentes y para los no creyentes también. Entonces, el Señor está tratando de darle una lección a este intérprete de la ley sobre lo que él está preguntando. Y lo que él está preguntando es, dice: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta esto. Fíjense, eso, no perdamos de vista eso, hermanos, porque eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Está tratando de responder esa pregunta: ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? Y esto es una pregunta muy importante, ¿verdad? Entonces, vemos allí que en el versículo, esta gente, en ese tiempo, si vemos antes en el versículo, a principios del capítulo, podemos ver que el Señor había mandado a los 70, y en el capítulo 10, y hubo un rechazo muy fuerte de las ciudades de ahí del área de Galilea, que era Corazín, Betsaida y también Capernaum. Y el Señor está viendo ese rechazo continuo de la gente, y viene este intérprete de la ley y está tratando de probar al Señor. Porque, hermanos, es la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta vida. ¿Qué necesito yo para tener vida eterna?
No hay otra pregunta más importante. No hay otra pregunta más importante. ¿Qué necesito yo para heredar? Para tener vida eterna, para irme al cielo. Es una pregunta que ha trascendido por los siglos de los siglos. Y esto es lo que hace este hombre, ¿va? Ahí lo podemos ver. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para probarle, porque es una pregunta muy difícil de contestar, hermano. Muy difícil. Porque ellos tenían la ley y tenían ahí muchas cosas, y muchas veces ellos batallaban para contestar y definir exactamente qué era lo que necesitaban hacer para heredar la vida eterna. Entonces, él está probando aquí, y esta no es una pregunta sincera, está probándole, y Lucas registra esa actitud de esta persona. Es una pregunta que tiene la intención de probar las habilidades filosóficas, religiosas, de conocimiento bíblico del Señor Jesús. Y eso es lo que está tratando este hombre, que es un experto en la ley, y le hace esta pregunta. A ver, Señor, a ver tú, Señor, a ver, ¿cómo está este asunto? ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Contéstame nada más esta pregunta. Dice, no es la primera vez que él se lo preguntaban. Si recuerdan ustedes, Nicodemo le hizo la misma pregunta: ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes? Y también al joven rico le dijo: ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Era una pregunta que constantemente le hacían al Señor Jesús, y el Señor Jesús siempre contestaba diferente, dependiendo de la actitud y de las intenciones del que preguntaba. En este caso, este intérprete de la ley quiere probarle, y ve sus intenciones, y en algunas ocasiones, cuando la gente preguntaba con buenas intenciones, realmente buscando al Señor, buscando la respuesta de Dios, el Señor les decía claramente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A eso les contestaba directamente. Ahí está la respuesta: el que oye mi palabra y cree y tiene fe, ese te va a tener vida eterna. Y también el Señor dice ahí en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando les dice a Marta y a María: todo aquel que cree, vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, en otras palabras, tendrá vida eterna. Entonces, cuando los personajes le preguntaban al Señor con humildad y sin soberbia, humillados, buscando realmente una respuesta para sus almas, el Señor les contestaba directamente. Pero a este hombre no le contesta eso. No le contesta eso, sino que le revierte la pregunta y le dice: pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y digo que pues, para los rabinos era una pregunta muy importante esta cuestión, porque pues ellos se inundaban de toda la palabra y estaban allí, y al final de cuentas se perdían entre tantos preceptos y mandamientos. Sin embargo, el Señor le pregunta, le revierte la pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dado que era un intérprete de la ley, él debería de saber. Él debería de saber. Y saben que los judíos tenían esta costumbre de recitar esos ciertos versículos de lo que contesta este hombre. Y dice este hombre: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace este hombre es citar dos versículos que vemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo mezcla, le agrega el pasaje de Levítico. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón,
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con esta contestación, él toma esos dos versículos. Entonces, es interesante porque esto es el resumen perfecto de la ley, lo que contesta este intérprete de la ley. Si ustedes ven los 10 mandamientos, hermanos, si ustedes leen los 10 mandamientos, van a ver que los primeros 4 mandamientos se refieren a tu relación con Dios de amor con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos se refieren a tu amor con el prójimo. Entonces, resumido, este hombre dice, pues es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice el Señor, ¿qué le dice el Señor? Bien has dicho, bien has dicho. Dice el Señor ahí, has respondido, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y fíjense, esto es importante porque ¿por qué le contesta eso el Señor y le dice, haz esto y vivirás? Cuando sabemos que, ahí podemos ver el versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El Señor sabía eso. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué Jesucristo le contesta, bien has dicho, haz esto y vivirás? Porque el Señor le dice, recuerden las intenciones de este hombre, de este intérprete de la ley. Él quiere probarle, nada más. No le interesa la respuesta. Él nada más quiere pescarlo en algo que pudiera comprometerlo y acusarle, ¿verdad? Lo que está haciendo Jesús es poniéndole el espejo de la ley. Y le dice, mira, tú intérprete de la ley, aquí están los 10 mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Haz esto y vivirás, no hay problema. Haz esto y vivirás. Sabiendo que el Señor Jesús, sabiendo que nadie podría ser justificado. Lo que pasa es que en el siguiente versículo dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense que es también curioso el dato de que él no apeló al primer versículo, al primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? No, sino que entra con la idea de hacer caer al Señor, entra en el tecnicismo, en la definición. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? A ver, dime, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le contesta con la parábola. Si hubiera sido sincero este hombre, el Señor le hubiera dicho, cree en mí y vivirás. Le hubiera dicho desde un principio. Pero como veía las intenciones de su corazón, el Señor le dice, bueno, ahí te va una parábola para que veas, para que entiendas la demanda de la ley. Dice, este versículo es interesante, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El hombre ha tratado de justificarse y hallar la gracia y el favor de Dios de muchas maneras, y lo vemos con todas las religiones, ¿verdad? Y él quiere atrapar al Señor y se mete con este aspecto técnico de quién es su prójimo. Y la tradición rabínica en ese tiempo, la definición del prójimo o la manera en que ellos lo predicaban es: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Entonces, esa era la manera en que ellos lo practicaban. Y era muy fácil decir, por eso le pregunta a este hombre, ¿quién es mi prójimo?
porque los intérpretes y los rabinos y los fariseos enseñaban: ama a tu prójimo, pero a tu enemigo aborrécelo. Entonces la gente decía: bueno, yo me peleé con el vecino, ahora es mi enemigo, lo puedo aborrecer y la ley me lo permite, ¿verdad? Entonces quedaba a discreción de la persona determinar quién eran sus enemigos o quién eran sus enemigos, sus amigos y sus enemigos, de tal manera que si había una persona que me caía mal: tú eres mi enemigo porque me caes mal, porque has dicho esto, por lo tanto no tengo por qué amarte, te puedo aborrecer y la ley me defiende, la ley me apoya, la ley me soporta. Entonces, pues no más a los compas, eran sus amigos, eran los únicos obligados a amar. Y si la esposa no la querían, la declaraban enemiga y con eso ya se justificaban para aborrecerla, o viceversa, la esposa al esposo, ¿verdad? Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Por eso este hombre trata de decir: bueno, a ver, dime, ¿hasta qué punto es mi prójimo o es mi enemigo? Quería todavía cachar al Señor Jesús en eso, ¿verdad? Entonces el Señor le responde con una parábola. Esta parábola: respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús no está narrando una historia real, aunque es una historia donde los oyentes pueden identificarse plenamente. Es como si hoy día yo les diera una parábola y les dijera: fíjense que una historia, les voy a dar una historia de que una vez una persona andaba por ahí el súper y al salir del súper lo encañonaron, le quitaron el carro. Es algo que podemos relacionar, ¿verdad? Porque lo vemos todos los días en los periódicos, algo ya nos ha pasado en lo personal. Entonces es algo muy común. Estos ladrones que había en el camino era algo muy común. Entonces cuando el Señor habla sobre esta historia, es algo muy común que la gente puede relacionar, porque es un acontecimiento que sucede en su área, ahí en el área en uno de los caminos de Jerusalén rumbo a Jericó. Entonces es un viajero que es asaltado por una banda de ladrones y le quitan todo y lo dejan moribundo. Y se llevan todo lo que tenía, y no solamente se llevan todo lo que tenía, sino que lo golpean brutalmente, de tal manera que casi lo dejan, dice la palabra, medio muerto. Entonces el sacerdote dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí viene un siervo de Dios que es alguien que está sirviendo en la iglesia, en el templo. Los sacerdotes eran personas que se dedicaban de tiempo completo a servir en el templo, eran hijos o descendientes de Aarón y que se dedicaban a hacer los sacrificios y que se dedicaban a administrar todas las ofrendas en el templo, ¿eh? Entonces es un sacerdote que también es un experto en la ley. Entonces ustedes hubieran pensado que si una persona con ese conocimiento bíblico, al pasar por el moribundo, se hubiera acordado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De seguro se habrá acordado. Bueno, esta es una historia ficticia, pero en una historia real, de seguro se hubiera acordado. ¿Qué es lo que sucede? Él se pasa de largo. Se pasa de largo y no recordó que la palabra dice: Él te ha declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y también ahí en Proverbios también se debe haber acordado: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces la palabra de Dios le daba el mensaje de que tenía que haber ayudado a esa persona que estaba moribunda,
que estaba medio muerta. Sin embargo, se pasa de largo. Literalmente dice la Escritura, y en ese pasaje, en esa palabra que dice se pasó de largo, quiere decir que iba por un lado del camino. Cuando vio el moribundo, se fue al otro lado del camino y se pasó. O sea, evitó el contacto con esa persona. También vemos un levita, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Todos los sacerdotes eran levitas también. Levita era una de las tribus de Israel, de ahí fue descendiente Aarón, y Aarón, de todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, pero todos los descendientes que eran de Leví, que eran levitas, eran servidores del templo. No necesariamente un levita era pues descendiente de Aarón, pero todos los de Aarón, los descendientes de Aarón, eran levitas. No sé si me expliqué. Bueno, el asunto es que los levitas también servían en el templo, pero se dedicaban a cosas secundarias. Se dedicaban a cosas secundarias, como por ejemplo asistir a los sacerdotes, limpiar el templo, cuidar el templo, cuidar todas las ofrendas, cuidar todos los dineros, el oro, etcétera, etcétera. Eran otras funciones, solamente los sacerdotes eran los que ministraban los sacrificios. Entonces también, como era un trabajo dentro del templo, también ellos estaban expuestos a la palabra una y constantemente, y también debe haberse acordado de esos pasajes que Dios pide que hagamos solamente justicia y amar misericordia, y que también Dios pide que clamemos, que no cerremos nuestro oído al clamor del pobre. Sin embargo, él pasó de largo también. Estos dos personajes, hermanos, no tenían un verdadero amor a Dios. Y es muy evidente, el verdadero amor a Dios. Alguien que dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, por ende, como consecuencia, ama a su prójimo como a sí mismo. Estos hombres no están amando a su prójimo, nomás es evidente que no aman a Dios con todas sus fuerzas. Tienen un concepto de Dios, definitivamente. Le sirven ahí en el templo, pero que sea Dios su principal amor en sus vidas, su principal propósito, causa en su vida, no lo es. Después llega, bueno, también lo que Jesús está señalando con esta parábola es simplemente está mostrando el corazón del hombre. El corazón del hombre, aún en medio de la religión, reacciona así, en medio de la religión. Después llega el samaritano, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Según la historia, hermanos, se puede deducir que el herido era un judío porque era un camino que iba de Jerusalén a Jericó. Y esos caminos eran transitados normalmente por judíos. Entonces era un camino donde transitaban por todo el comercio que había y el tránsito de gente, ¿verdad? Y en la historia, dado que era un camino que servía a Jerusalén, el personaje menos común que pudieras encontrar en ese camino sería un samaritano. Sin embargo, ahí está, Jesús comenta que es un samaritano. ¿Y por qué digo yo que el menos común? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte, ¿no? Se odiaban a muerte, así como los republicanos y los demócratas allá en Estados Unidos, hagan de cuenta, ¿eh? Se odiaban a muerte. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran descendientes de Israel, pero que se habían mezclado con pueblos paganos en el norte de Palestina, y que eventualmente mezclaron su religión judaica con prácticas paganas. Entonces los judíos los decían que eran unos perros, les decían que eran unos traidores del Señor, porque se habían mezclado y habían contaminado sus prácticas, sus ceremonias con las cosas del Señor. Y más aún porque recientemente, unos años antes de nuestro Señor Jesucristo,
Los macabeos habían destruido el templo de los samaritanos, porque los samaritanos construyeron un templo. Dijeron, bueno, pues nosotros no nos quieres a nosotros, los judíos. Bueno, nosotros vamos acá a construir un templo, y allí ofrecían sacrificios con sacerdotes falsos, obviamente, porque no eran de los hijos de Aarón. Y tenían ahí un templo. Entonces los macabeos llegaron y destruyeron todos. Pues con mayor razón odiaban a los judíos, con mayor razón. No se podían ver. Y los judíos odiaban a los samaritanos porque habían contaminado la adoración, y los samaritanos porque los rechazaban y los despreciaban, los discriminaban. Sin embargo, aquí vemos a un samaritano. De hecho, era tan ofensivo lo de ser samaritano, que muchas veces al Señor le dijeron, entonces respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Casi lo ponen al mismo nivel, hermano. ¿Tienes demonio o eres samaritano? Pues es lo mismo, ¿verdad? Para nosotros. Así eran los judíos, tenían esta abominación contra los samaritanos. Pero veamos lo que hace el samaritano. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y casi la mayoría de la gente se centra en que estos versículos son la lección principal de la parábola, pero no es, hermanos. Vuelvo al punto, no es que Dios no quiera que nos volquemos a la necesidad de la gente, y si vemos a alguien moribundo, Dios quiere que ayudemos, pero no es la lección de lo que estamos viendo aquí en esta parábola. Y eso es muy importante, hermanos, porque la mayoría de la gente lo entiende así. Entonces lo que hace él, le echa a sus heridas, le echa aceite y vino, porque generalmente en esos caminos eran viajes largos y cargaban su comida. El aceite era para cocinar con harina y en el camino, y el aceite lo usaban como bebida porque el agua estaba muy contaminada, y lo tomaban como una bebida para poderse hidratar. Entonces él le pone aceite y vino a las heridas de este moribundo. El vino es un antiséptico natural, y el aceite es un bálsamo, y además es un analgésico. Entonces no es como que pues voy a buscar aquí harina, te voy a echar harina en las heridas. No. Tenían un propósito, y eso era lo que usaban ellos, ¿verdad? Entonces Jesús está recalcando, hermanos, la generosidad extrema del samaritano. Jesús está haciendo hincapié en la generosidad extrema del samaritano. Porque déjeme preguntarle, y esto va también para mí, yo le pregunto si usted ha hecho algo así, de esta manera. No solamente lo recogió, lo vendó, le puso aceite y vino en sus heridas, lo curó, lo echó en su cabalgadura. Quiere decir que él tuvo que caminar todo el camino. Y no solamente eso, sino que también ahí no se ve la fotografía, sino que lo bajó y lo llevó con un mesonero, le dio dinero porque él tenía otras cosas que hacer, pero se quedó en la noche allí cuidándole de él todavía. Se quedó todavía una noche con él, cuidándole, y dándole comida, tal vez dándole agua, sanando sus heridas. Y cuando al otro día tiene que él irse, le dan dinero suficiente para que cubra sus gastos. Yo le pregunto, ¿habrá hecho usted algo así con un desconocido? Déjeme hacer hincapié, un desconocido. A lo mejor usted lo ha hecho con un familiar o con alguien que usted conoce después de un tiempo, pero un desconocido. Jesús está haciendo con esta historia, quiere hacernos entender que es una generosidad extrema que no se ve normalmente.
Es un amor sin límites, hermanos. Un amor sin límites. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a este hombre: mira, este es tu prójimo. Alguien que tú odias, alguien que tú no le debes, alguien que es desconocido, alguien que te va a desviar de tus quehaceres diarios, es alguien que tú vas a tener que cuidar, es alguien que vas a dar dinero cuando lo lleves al hotel vas a pagar su cuenta y luego después vas a regresar para ver cómo sigue. Ese es tu prójimo. Lo que le está tratando el Señor decir al intérprete de la ley: esta es la ley. Amas a tu prójimo, tienes que hacer esto todo siempre. Esta es la ley, esto es lo que demanda la ley: amar a tu prójimo. Y aquí te doy una muestra de lo que es amar a tu prójimo. Por eso le dice el Señor, y le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo y vas a vivir, vas a tener vida eterna. Pero es evidente que este estándar es imposible, hermanos. ¿Quién va a practicar ser un buen samaritano en todo tiempo y de esta manera? Lo que Jesús está haciendo es poniéndole la ley enfrente y decirle: la ley te demanda esto. Tú te crees que estás cumpliendo, pero mira lo que la ley te demanda: que debes amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si no puedes cumplir, si crees que puedes cumplir con esto, le dice: ándale pues, ve y haz lo mismo. Pero el Señor sabía que no podía. El Señor sabía que no podía. Pero Él, en su arrogancia, en su soberbia, Él decía: pues voy a hacerlo, ¿eh? Pero por eso dice Santiago allí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un momento, se hace culpable de todos. En otras palabras, si ese intérprete de la ley hubiera ido por un camino y se encuentra a un moribundo y hace lo mismo que lo que el Señor le explicó, y luego después en otro tiempo, unos 2 o 3 meses, va por el camino y se encuentra otra vez a un moribundo, tiene que hacer lo mismo. Y luego si a los 3 días va por otro lado y ve a uno que está pidiendo limosna, pues tiene que hacer lo mismo, porque la ley le demanda una y otra vez, siempre cumplir con amar a tu prójimo. No podemos, hermanos, no podemos. Por eso Jesús le estaba diciendo: hey, qué bueno que tenga le está diciendo a este intérprete de la ley: esto es lo que te demanda la ley, estos son los estatutos, date cuenta que no puedes, date cuenta que no puedes. Si puedes, dice, haz esto y vivirás, pero no puede. La ley es cruel, hermanos, en cuanto a la demanda. La ley es cruel en cuanto a la demanda. Por eso venimos a Cristo y podemos decir como Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en otras palabras, que no podemos cumplir con la ley, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay otra manera, hermanos. Por la ley nadie puede ser justificado. Cristo cumplió la ley. Tenía que venir alguien perfecto a cumplir la ley por nosotros, para que pudiéramos nosotros apelar a ese sacrificio, a esa justificación delante de Dios y decir: sí, Señor, creo, dame la vida eterna.
Creo en ese sacrificio. No puedo cumplir, no puedo amar a Dios todos los días con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma, Señor. No puedo amar a mi prójimo como a mí mismo todos los días. No puedo, Señor. Por eso necesito al Señor, necesito de ti. Dame esa vida eterna. Dame esa vida eterna. La ley es implacable, hermanos. Y si tú has confiado hasta este momento en tu comportamiento, en tu vida, si tú has confiado en que sí, yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, yo soy un joven bueno, yo soy una joven buena, todo, hermanos, la ley es implacable. Y dice Santiago, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, absolutamente de todo. Por eso dice el Señor, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna. Este hombre no entendió, pero Jesucristo le puso el espejo de la ley, que era imposible humanamente cumplirle. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hombre, pudo cumplir la ley, y con eso nosotros apelar a ese sacrificio y ser lavados con su sangre, ¿verdad? Y poder cumplir con el pago de nuestros pecados por esa ofensa que hicimos ante Dios, y Él pudo satisfacer el juicio de Dios por nuestro pecado con su sangre y sacrificio. ¿Cuántas personas engreídas y soberbias religiosas le preguntaron a Jesús sobre la vida eterna? Y siempre el Señor les enfrentó con la ley. Lo mismo lo hizo con el joven rico. Le dijo, ¿tú conoces los mandamientos? Pero ellos no estaban buscando realmente al Señor. Aquellos que preguntaban sinceramente y humildemente, el Señor les contestaba, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este hombre, intérprete de la ley, reconoció su incapacidad de cumplir con la ley. Según la historia, aparentemente no. Aunque no lo sabemos con certeza, hermanos, pero simplemente desaparece avergonzado de no poder hacer quedar mal a Jesús. Era su intención, solamente su intención. Tales personas ignoran, hermanos, deciden ignorar o no creer lo que la justicia de Dios representa en su Hijo Jesucristo. Quieren adquirir el favor de Dios con sus vidas, con sus obras, con sus actos, con su conducta, siendo generosos, siendo buenos samaritanos. Pero no pueden ser samaritanos siempre, porque la ley dice que si fallas una sola vez, con eso ya es suficiente para que la ley te condene. Está bien esta parábola en cuanto a la enseñanza para ser misericordiosos, hermanos, pero esta parábola, la enseñanza principal es que la ley es implacable. Nos condena, no podemos cumplir. Es lo que Jesús le está diciendo a este escriba, a este intérprete de la ley. Está diciendo, no puedes cumplir con la ley, no puedes. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a la misericordia, pero más importante, tiene el propósito, hermanos, de hacernos reconocer que fuera de Jesucristo vamos al infierno, porque la ley nos condena. Fuera de Jesucristo no tenemos esperanza. Esta parábola nos indica que no podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo siempre. No podemos cumplir con la ley, el estándar está demasiado alto. Por eso debemos de apelar a nuestro Señor Jesucristo y gritar como el ciego Bartimeo, sálvame, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, sálvame. Solamente así, porque la ley me condena, y si me sujeto a la ley, no tengo esperanza. Quiero terminar con este versículo, hermanos, que dice en Hebreos, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
para los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay esperanza en la ley. No hay esperanza. Si no has confiado en Jesucristo, si no te has acercado a Dios por medio de Él, como por Él se acercan a Dios, ese Él se refiere a Jesucristo. Si no te has acercado a Jesucristo para que a través de Él puedas entrar a la presencia del Padre, déjame decirte que la ley es implacable, cruel y te condena. Y si mueres en tus pecados bajo la ley, la Escritura dice que vas a ir al infierno. Y no es que yo esté tratando de imponerles un temor, solamente les estoy dando una realidad, hermanos, una realidad. No puedes tú cumplir la ley, no puedes ser bueno siempre. La ley te va a cachar en algún aspecto de tu vida y te va a acusar y eres pecador. Y todo aquel que está en pecado, apartaos de mí, dice el Señor, apartaos de mí, al lago de fuego eterno, donde el diablo y sus criaturas estarán también. Pero aquellos que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre, vivirán eternamente, dice la Escritura, vivirán eternamente.